Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos en un nuevo programa de Vidas con Luz. Estamos llegando a la época maravillosa de la Navidad, una Navidad que por supuesto va a ser muy extraña. Y tenemos un programa especial. Especial porque el invitado que tenemos hoy es especial. Y también porque está viviendo un momento que muy pocos en el mundo pueden vivir. Una gracia enorme de Dios. Además es que en esta diócesis de Cartagena, de la que nos enorgullecemos por tantísimas cosas, pues no sé si hay otra diócesis en el mundo en este momento que tiene 5 obispos. Tiene un obispo que es salesiano y está en misión, es decir, en Bolivia. Tenemos un obispo titular, tenemos un obispo auxiliar, tenemos un obispo emérito murciano que reside en la diócesis y tenemos a nuestro invitado de hoy, Fernando Valera Sánchez, obispo electo. Quiere decir que ya eres obispo, pero todavía no ha tomado posesión y ha sido ordenado como tal. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Emilio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué supone eso? Pues supone una realidad que parece que te supera, ¿no? Y que te pone tu vida de nuevo en camino, que pone todo lo que eres pues de cara al Señor y con un deseo de hacer su voluntad y que Él pues tus miedos los rompa y los haga pues unos sentimientos de confianza y de ponerse uno en las manos de Dios. ¿Sí? Esta imagen que tenemos ahí de fondo, el día 30 de octubre pasado, pues es cuando prácticamente todos nos enteramos, porque muy poquita gente sabía algo, y nos enteramos todos que aprovechando, puesto que además nos había convocado nuestro obispo para presentarnos esa carta pastoral del año en curso, pues él mismo hizo público a las 12 de mediodía, como es habitual, el nombramiento y la elección. Ahí se te ve como agradecido. Además recuerdo las primeras palabras muy emocionado. Sí, yo como ahora en estos tiempos de pandemia, pues el corazón es el modo de decir que gracias de corazón y ese abrazo que le darías y recibirías de cada uno de tus compañeros, ¿no? Y luego pues fue muy emocionante, ¿no? Recordar a mis padres, recordar al seminario, no podía mirar, empezaron a entrar seminaristas y claro, con el aforo y ellos no habían podido estar, ¿no? Y para mí fue muy emocionante el ir viéndolos llegar. De algún modo también es un momento de poder expresar por fin, porque ¿cuánto tiempo llevabas en secreto estas cosas que nunca... Luego la gente pregunta, ¿cómo es el proceso de elección de un obispo? ¿Desde qué día había respondido? ¿Cómo fue la llamada? ¿Fue una llamada del nuncio? ¿Fue una visita? ¿Una cita? ¿Cómo fue? Bueno, como estamos en tiempos de pandemia, se ha hecho todo por vía teléfono y vía telemática, vía email, vía carta, es decir, que la realidad ha sido distinta a otros, ¿no? Entonces, el día 13 de octubre me llamó por la tarde, habíamos rezado el rosario, yo había ido a llevar unas cosas a la casa de los canónigos y estando allí, recibo una llamada de una voz en un español de extranjero y oigo la palabra anuncio, la palabra Zamora y así aturdido digo, a ver, ¿me ha dicho usted que es el nuncio? Sí, soy el nuncio de su santidad, ¿no? Don Bernardito. y bueno, pues ahí y me pidió que en 24, máximo 48 horas, pues le diese una respuesta, que fuese por escrito, que se la mandase vía telemática y que le mandase el original, fuese como fuese la respuesta, también por correo, ¿no? Y bueno, pues ya nos pusimos en comunicación y ahí empezó. Y fueron 17 días que es tremendo tener que guardar el secreto de hacer tu vida medio normal, porque no la puedes hacer normal, ¿eh? Sobre todo las noches seguro. Pues hubo noches que me desperté a las 3, a las 4, y yo cuando me desvelo me levanto, me pongo a trabajar, me puse a reordenar papeles, a escribir algunas cositas. Bueno, pues aproveché el tiempo, pero agotador porque eran días larguísimos, ¿no? Claro, de no poder decir nada y ahí está. Pero bueno, uno no elige ser obispo, ni uno elige ser sacerdote en un momento concreto, sino al final responde a una llamada. ¿Todo esto cuándo comienza? ¿Cuándo comienza la fe
Fernando, ¿qué primeros recuerdos de infancia tienes de la experiencia de fe, la experiencia de Dios en tu vida? Porque es verdad que nombraste y dijiste que lo que de algún modo impactó en tu vida fue ese grupo de oración con Sor Rosario, ¿no? Sor Teresa. Sor Teresa, perdón. Sor Teresa. Ese grupo de oración con Sor Teresa. Sí. Pero bueno, me imagino que antes en la familia, ¿no? Sí. Bueno, yo nací en una familia cristiana, ahí está mi familia, ¿no? El día de mi bautizo. Y bueno, yo he vivido en el ámbito de la fe siempre, pero llega un momento en la adolescencia donde la fe se tiene que hacer personal, ¿no? Y uno pues tiene que responder al Señor. Y recuerdo que con 15 años en el grupo de oración, un domingo en la tarde en una exposición del Santísimo que tenían las religiosas del Amor de Dios todos los domingos en la tarde, pues el grupo de jóvenes, un grupito de 4 o 5, le pedimos a Sor Teresa de participar y ella, con miedo a que armásemos un poco de bulla, no quería, y ahí, ante el Señor, yo sentí que sería de Cristo, ¿no? Sería cristiano, que mi vida sería del Señor. Y bueno, ese convencimiento lo tengo hoy igual, ¿no? Es decir, ese ser de Cristo. La vocación vino 2 años más tarde, haciendo COU y planteándome ya el futuro. Yo quería hacer agronomía, alguna cosa en torno a eso. Y ahí el Señor entró con esa duda de sacerdote, ¿por qué no? Vivíamos en un clima muy religioso, en un clima pues de oración, en un clima donde el testimonio sacerdotal fue muy vivo. Donde Bullas ha sido una cuna de sacerdotes santísimos, tanto buenos sacerdotes del pueblo de Bullas como todavía en la actualidad, muchísimos, como grandes pastores, grandes párrocos. Entonces ese es un ambiente que uno dice, ve a un sacerdote y casi te llama, ¿no? Sí, somos muchos y hubo ahí un poco de tiempo donde no había vocaciones entre los mayores y cuando empecé yo, y empieza otra historia de otros 10 o 12 o 13 sacerdotes. Y bueno, siempre ha habido una vida sacerdotal muy viva, ¿no? Y una fe muy grande. La Virgen del Rosario nos ha unado y nos ha unido y bueno, pues ha estado ahí muy presente. Y la distancia Bullas sigue siendo muy importante, no solo porque residan las familiares allí, sino porque, bueno, pues el pueblo y las raíces, sobre todo los pueblos que tienen raíz y que te hacen volver una y otra vez, ¿no? Sí, tiene mucha identidad, es un pueblo con mucha identidad, es decir, no... Que decimos como un apoyo, Bullas es el municipio de la región que está situado a más altura, sí, porque es verdad que hay pueblecitos, pero no son municipios. No son municipios. Bullas es el más elevado. El más alto, famoso su frío, pero también es famoso pues el calor de la fe, del Espíritu, del Señor. Y bueno, y ha habido una experiencia muy bonita de vivir la fe con mucha alegría, de una vida muy comunitaria, muy cercana, sin rupturas. Allí no hemos vivido rupturas de épocas, ha sido todo como muy suave, todo una vida muy del Señor, ¿no? Y esto me imagino que sería antes de la vocación religiosa o ya en aquel tiempo, como grupo de jóvenes. Era del grupo de jóvenes. El grupo de jóvenes. Cuando ya un poco la cabeza está dando vueltas y el Señor empieza a llamar. Sí, este es Rafa, el de la esquina, que es sacerdote en Cieza. Y estoy yo, está Sor Teresa Cortés, que está ahora en Zamora, destinada. Fíjate. Y sí, allí está en la residencia de mayores, con mucha alegría. O sea, que de nuevo va a ser un reencuentro para recordar aquellos viejos tiempos, ¿no? Sí. Y ya como sacerdote, bueno, la experiencia de seminario, me imagino que en Granada, sí. Claro. Porque era la época en que el seminario de Murcia no estaba, de nuestra diócesis no estaba en Murcia, fue la época de estudiar en Granada. Sí, yo cogí mi maleta y nos fuimos a Granada, allí estaba el seminario mayor y allí estudié los 6 años, ¿no? En la Facultad de Filosofía Civil, la Facultad de Teología de los Jesuitas
Y bueno, pues fueron 6 años bonitos, 6 años de pues lo que pasa, de mucha vida. La vida en el seminario muy intensa, pues fue un tiempo muy convulso políticamente, toda la transición. Fue un tiempo de mucha vida y muy especial, ¿no? Luego hemos tenido que ir recomponiendo muchas cosas, ¿no? ¿Y hasta ahora son 36, 37 años? 37 años. 37 años de sacerdote. 37 años, pues desde la primera parroquia en la Unión, la que te forja de verdad junto a Damián Avellán en Molina de Segura, 6 años, que te hace ser sacerdote, lo comentábamos antes, hasta el tiempo en Bolivia. Bueno, cuéntanos un poquito cómo en esos 37 años, así a modo de telegráfico, las distintas etapas que te han ido marcando. ¿Por qué en un momento sientes que tienes que salir a misión? ¿Cómo lo vives esto? Sí, yo creo que no he tenido vocación de cura desde niño, pero de misionero sí. Yo recuerdo siempre que la misión me llamaba mucho la atención, ¿no? Es decir, y cuando llegó y Jesús Juárez, Monseñor Jesús Juárez nos invita a ir a Bolivia, a Pepe Fuente y a mí, pues yo digo, este es mi sitio, ¿no? Esta es la llamada que el Señor ha tenido siempre. Y yo se lo había pedido muchas veces a don Javier. Y saliendo de Molina fui de párroco a Mazarrón, y estando en Mazarrón, en uno de estos encuentros con Jesús Juárez, don Javier le dice, te voy a mandar a algún sacerdote, y nos dijo, pues cuando queráis. Y al año siguiente nos fuimos para Bolivia. Allí tuve problemas con la altura. La ciudad del Alto está a 4.100 metros de altura y tuve poliglobulia, una cosa que allí le da a la gente cuando se desadapta a la altura, ¿no? Y me tuve que venir. Y bueno, pues esa es una etapa, la etapa de estudios en Madrid, de ahí fui a estudiar espiritualidad a Madrid, y la etapa de volver a la diócesis, volví a Roma a hacer el doctorado, y luego pues el tiempo de párroco en Algeciras, en Lorquí, en Jabalí, de nuevo empiezo en el seminario, una etapa nueva, y de vicario de la zona suburbana 1, ¿no? Y bueno, pues esas son como etapas que han ido forjándome, ¿no? Y que cada una marca un modo distinto de vivir la fe y también tu entrega. Entonces, pues yo creo que con alegría, pero cada una con su hándicap, ¿no? Claro. Yo recuerdo la época de párroco en Algeciras, que entonces yo estaba comenzando, yo acababa de volver de estudiar de Roma y estaba de vicario de párroco en Santomera, sí. Párroco en Santomera, entonces estábamos en la misma zona pastoral, sí. Y había un gran grupo de jóvenes, una coordinadora de jóvenes impresionante entonces, sí, sí. Con gente de Algeciras, con gente, bueno, de hecho, bueno, hay gente que continúa y alguno de aquella época, pues a veces se quedó general de Cáritas, sí, en nuestra, sí, diócesis. Sí. Y recuerdo esa etapa con un cariño tremendo. Sí. ¿Cómo te echaron de menos cuando el obispo te cambió de Algeciras? Sí, sí, la verdad que de allí fui a Moratalla, que también fue una experiencia muy, muy bonita, fue un convictorio de párroco sin solium con Andrés Marín, y también fue muy, muy bonita el trabajo allí. Pero esa coordinadora de jóvenes, ¿no?, que dirigías tú y que le diste mucha vida, y compartimos muchas cosas bonitas. Esos encuentros que hicimos, sí, la verdad, muchísimos, sí, jóvenes de ahí, yo recuerdo con un cariño tremendo aquello. Sí. Y luego, bueno, una etapa maravillosa que has compartido como párroco en Jabalí, pero sobre todo también como vicario, pero especialmente creo que son 10 años, ¿no?, como director espiritual, sí, sí. Confesor, director espiritual en el seminario tanto mayor, sí, como menor de San Fulgencio. Y dices que es, bueno, en las declaraciones primeras que te escuchamos decías que lo mejor que te ha pasado en la vida es ser sacerdote, pero luego decías que acompañar a futuros sacerdotes es de lo más bonito que existe. Sí, yo creo que a quien ha cambiado más profundamente es a mí, el ser director espiritual, ¿no? Y poder acompañar esos procesos de búsqueda de la voluntad de Dios, ¿no? Incluso en muchachos que han dejado el seminario, ¿no?, pero con una honradez, con una
transparencia se plantea en su vida de seguimiento del Señor, el es aquí, bueno, pues todo eso es apasionante. Para mí ha sido posiblemente la etapa más configuradora por dentro, ¿no? Y me ha ayudado a mí a ponerme de cara al Señor y ponerme a hacer su voluntad y a ir desprendiéndote cada vez más de ti mismo, ¿no? Y ponerte al servicio de los demás. La verdad que acompañar el proceso de otros hace tantas veces recordar el propio, ¿no? Sí. Y ver cómo Dios ha ido trabajando en ti, cómo has podido responder y cómo a veces la respuesta no ha sido tan fiel. Bueno, aconsejar, decir, pero también con un atrevimiento porque, claro, estás entrando en la vida muy, muy, muy íntima de otra persona. Sí, es el sagrario del alma, ¿no?, que dice el Concilio Vaticano II, y ahí hay que descalzarse porque ese lugar es un terreno sagrado y hay que respetar absolutamente ese plano de la conciencia, ¿no? Es decir, es como estar en el santuario más íntimo del otro y respetarlo es algo para mí fundamental, ¿no? Y bueno, pues vivir como ellos son transparentes, cómo ponen su vida, cómo tú tienes que tratar pues con mucho mimo, con mucha ternura, con mucha dedicación, esa vida y esa conciencia pues es algo tremendo, ¿no? Y bueno, pues estar ahí, estar cercano, estar en los sufrimientos, ser a veces paño de lágrimas, a veces llorar con el que llora y reír con el que ríe, pues de director espiritual lo vive un día sí y otro también, ¿no? Cierto. Fernando, te especializas en espiritualidad, de hecho en el seminario se han dado estas asignaturas y ciertamente tu vida nos ha dirigido muchos retiros espirituales, nos has ayudado en muchos temas y ciertamente llevas a tu vida pues aquello de Karl Rahner, ¿no?, que también recordabas en las primeras declaraciones, que el cristiano del futuro del siglo XXI o es místico o no será cristiano, porque sí, tantos cambios en la vida uno tiene que ir a lo esencial. Sí, hoy la fe de costumbre no sirve, quiero decir, o la fe es algo personal, o la fe tiene una experiencia de Dios profunda, viva, seria, es decir, una experiencia mística, ¿no? No podemos rehuir la palabra mística porque cuando te acercas a la gente tú vas viendo cómo el Señor ha dejado su huella, cómo el Señor ha dejado su impronta. Y eso es una experiencia mística. Ya no hay una aristocracia del espíritu como ha podido haber en otras épocas. Hoy esa experiencia se ha hecho mucho más cercana y mucho más real. Y la gente en todos los lugares. Tú vas a una comunidad, a una parroquia, tú vas a una comunidad necotecumenal, tú vas a un grupo de seminaristas, vas a un grupo de jóvenes y tú estás viendo cómo es el Señor que ha pasado por esas vidas, ¿no? Y ha dejado su huella, su impronta, ese instante que decía Aranguren, ¿no?, que transforma la vida y que da luz, vidas con luz, ¿no? ¿De ahí viene la elección del lema del episcopado? Pues, permanecer en mi amor. Permaneced en mi amor. Yo creo que ha resonado estos días tanto en mí como decir, Fernando, no te preocupes, permanece en mi amor, ¿no?, en aquello que tú has vivido, has experimentado, aquello que tú sabes, yo sé de mi indignidad, sé de mi debilidad, ¿no? Pero el Señor es el protagonista de mi vida y el protagonista de esa experiencia única, propia de amor, ¿no?, y del amor del Señor. Y el amor que te forja como pastor, porque no hay otra manera. Y de ahí ha sido elegir este versículo del Evangelio, ¿no?, de Juan, ¿no? Permaneced en mi amor. Y ese amor vivido de un modo especial en la Eucaristía y vivido en ese meditar y hacer carne, hacer una lección divina todos los días de la palabra de Dios en nosotros, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas ante el sagrario, Fernando? Pues mira, el seminario te posibilita hacerlas, pero yo
Siempre, desde hace muchos años, creo que la oración de un sacerdote, y yo he intentado vivirlo ahí, desde el principio, ¿no? Y empezar desde la madrugada, pues rezando, y que estar ahí para que lo más importante del día, lo más íntimo, lo más verdadero y lo más importante, pues esté desde primera hora, ¿no? Y para un sacerdote el corazón lo lleva lleno de nombres, y el seminario te ayuda cada día a poner en ese sagrario cada nombre, ¿no? Me gusta esa escena del Papa Juan Pablo II que cuentan sus biógrafos, ¿no? De poner los posis. Yo no puedo poner, porque los directores espirituales no podemos poner posis, pero sí he puesto muchos nombres, muchas realidades de tantas personas ahí en Jesús Eucaristía, en el Sagrario, en el Señor que nos espera siempre en la oración y en la Eucaristía, ¿no? ¿Qué ha supuesto en la última etapa esta imagen? Canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Bueno, pues para mí ha sido sorprendente también, porque la catedral yo la veía así muy lejana, muy grande, y al final yo he dicho, pues me gusta celebrar aquí, en esta belleza, he encontrado gente de una fe profunda, confesar en la catedral, con otros canónigos, ordenar capillas, limpiar capillas. Bueno, para mí ha sido una alegría el reencuentro con la cátedra del obispo, ¿no? Y ayudar, ha sido muy poquito tiempo, pero ayudar en el culto, ayudar en las confesiones, ayudar en el orden incluso físico de esta catedral, pues ha sido un tiempo bonito, y de encontrarme con los canónigos, con José Antonio, ¿no? que hemos compartido el seminario, hemos compartido esta etapa de la catedral. Sí. Y bueno, el nuncio te dice obispo de Zamora. ¿Qué sabías de Zamora hasta ese momento? Además de que es un lugar muy frío como Bullas. Pues como yo fui en verano, fue un día, y hacía más de 25 años que no había ido, entonces fue una visita turística y tenía la imagen de la catedral, del cimborrio, del románico, pero así en concreto nada. Y luego tuve un compañero que ahora es decano de Teología de Salamanca, en Roma, que hicimos buena amistad, ¿no? Y era mi único vínculo con Zamora, así que el primer día que llegué fui a su casa y fui a comer con sus padres, ¿no? Digo, eres el único amigo, y tus padres, pues los padres del único amigo que yo tengo en Zamora, ¿no? Pero bueno, pues con mucho deseo de que en el corazón, creo que por gracia, también lo dije, el Señor me ha puesto un cariño enorme a Zamora y a su diócesis, y bueno, tengo alegría y paz de poder servirla y de poder amarla como mi esposa, pues con todo el corazón, ¿no? Los patronos son San Atilano, es el patrón ¿no? Es el patrón San Atilano. San Atilano, el patrón de la diócesis. Sí, pero también está enterrado allí San Ildefonso. Ah, San Ildefonso está enterrado. En la misma iglesia donde está San Atilano, ¿no? Y la gente le tiene devoción a los dos. ¿Y la imagen de la Virgen, cuál es la de devoción? Pues es la Virgen de la Concha, pero no tienen especial devoción mariana como podemos tener aquí a la Virgen de la Fuensanta, a la Virgen de la Caridad en Cartagena, el Rosario en Bullas, el Rosario en Bullas, la Purísima en Yecla, bueno, que no. Y nosotros, yo creo que nuestra fe barroca, más barroca allí, son más románicos, más de la Edad Media, en esa configuración de la fe, yo creo que nos hace mucho más marianos en ese sentido. Ahí me dijeron, va a pasar frío. Digo, bueno, es de Bullas, o sea que tampoco. Sí. Pues Fernando, tenemos una sorpresa. Yo creo que es una gran sorpresa, porque yo lo he visto y me ha emocionado. Gracias al equipo de producción y al equipo de redacción de este programa, pues bueno, te invito a que mires esa pantalla y veas estas sorpresas que, bueno, te hemos preparado y creo que con mucho cariño te han preparado. Desde Zamora esperamos con impaciencia su venida. Nos ponemos enteramente a su disposición. Don Fernando, paz y bien. Desde Villalpando, la tierra de la Inmaculada, estas hermanas pobres de Santa Clara le acogemos con todo el corazón y con nuestra oración incesante por su persona
y por el ministerio al que el Señor le llama. Los que integramos el grupo de Abriendo el Misterio de la Biblia, el programa pastoral El Buen Pastor de Zamora, nos alegramos mucho por el nombramiento de nuestro nuevo obispo, don Fernando. Anhelamos nuestra más cordial bienvenida. Deseamos que pronto se haga presente en nosotros, que venga a ser nuestro pastor que nos guíe por el Evangelio. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Desde el grupo de oración de la Unidad Pastoral damos gracias a Dios por escucharnos y habernos concedido un nuevo pastor a esta diócesis de Zamora. Desde Cáritas Diocesana de Zamora esperamos tenerle pronto cerca y que nos ayude en nuestra labor para estar más cerca de los pobres excluidos. Don Fernando, los seminaristas mayores le damos la bienvenida. Desde la Vida del Buen Pastor y la Iglesia de San Vicente, hoy empezamos con nuestra romería especial. Es nuestra primera confesión. Don Fernando, lo esperamos con mucha ilusión y con mucha alegría. Bienvenido. Hola, don Fernando. Es muy contenta de que vengas. ¿Y cuando vengas qué vas a hacer? Cuando vengas te voy a ver. Hola, don Fernando, desde el Colegio Divina Providencia y de parte de todos los niños de Zamora, estamos deseando conocerte. En Zamora vas a estar fenomenal, ya verás. Te queremos dar la bienvenida. ¡Mua! Un beso fuerte. Bienvenido, don Fernando. Bienvenido, Padre y Pastor. Bienvenido, don Fernando. Bienvenido, don Fernando. Bienvenido, señor obispo. Bienvenido. Bienvenido, don Fernando. Bueno, ¿qué muchas se gracias. siente con esto? Es un regalo enorme, ¿no? El recibir ese testimonio, esa bienvenida de estas realidades eclesiales tan vivas y tan presentes en Zamora, ¿no? Ahí concretamente ha habido, bueno, aparte de los niños, de los seminaristas, la vida religiosa, pero especialmente dos que también, bueno, pues creo que lo tienen muy de cerca, que es el servicio de la caridad, el pastor que está cerca de aquel que sufre, ¿no? Entre Manos Unidas y Cáritas, los dos grupos, el brazo corto y el brazo largo de nuestra caridad en la Iglesia, ¿no? Sí. Bueno, pues la piedad eucarística es siempre tocar el cuerpo de Cristo sacramentalmente y en los pobres, ¿no? Y ese mensaje que ha calado tanto de la Madre Teresa de Calcuta, yo creo que está muy presente también en mi vida, ¿no? De tocar la carne de Cristo y tocarla sacramentalmente y en los pobres y servirles y hacer pues aquello que como Iglesia, como Cáritas, Manos Unidas y toda la Iglesia vamos a ir haciendo. Una pregunta más bien más personal. Bueno, después de esta elección, obispo electo, se hace público el día 30, ya lo sabe todo el mundo. ¿Cómo ha sido el primer reencuentro con la familia? ¿Qué te dijeron? ¿Qué callado tenías? No sé qué. ¿Cómo fue esa situación? Es que ha sido como también hemos estado tan aislados, con los de Cuenca aún no los he visto. Una sobrina ha dado a luz en este tiempo y tampoco he podido ir. Y bueno, pues en Bullas sí he podido ir un par de veces a comer con ellos y compartir la alegría y lo que la familia dice, lo que los vecinos, la gente de la parroquia, bueno, pues compartir la alegría, sí. ¿Qué nos dejarías como mensaje final? Porque yo me encantaría haber estado, no media hora, que es nuestro programa, que ya lo hemos cumplido, sino poder estar 50, 70 minutos, una hora y media. Expláyate todo lo que quieras con un mensaje final que nos quisieras dejar. ¿Cómo quieres vivir esta etapa y qué invitación haces al que esté escuchando ahora mismo este programa? Bueno, yo creo que hoy en el siglo XXI tenemos el reto de ser hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios en medio del mundo. Tenemos que servir a esta cultura, a esta sociedad, a este mundo desde esa experiencia profunda de Dios, ¿no? Y el obispo tiene que ser un hombre de Dios y los sacerdotes tenemos que ser hombres de Dios y los fieles laicos tienen que ser hombres y mujeres de Dios en medio del mundo. Y siendo de Dios
vamos a ser muy de la gente, porque nuestro Dios es un Dios encarnado, es un Dios que se ha hecho uno de nosotros, es un Dios que se ha bajado para que ninguno de nosotros se sienta pequeño, ¿no? y podamos de tú a tú compartir la vida, ¿no? Y creo que ese es un reto importante. Yo quisiera realmente en mi ministerio episcopal pues no perder esa impronta, ¿no? y ser de Dios y profundamente humano y de lo humano, ¿no? y bueno, y servir con todo aquello que el Señor deja en el corazón, que es una experiencia profunda de amor. Amar y servir en esas palabras de San Ignacio, ¿no? que para mí han sido pues tan nucleares desde que hice el mes de ejercicios con 30 y pocos años, ¿no? Amar y servir y hacerlo desde Dios, desde nuestro Dios, que es Padre, que es Hijo, que es el espíritu de amor que une al Padre y al Hijo, ¿no? Pues con eso nos vamos a quedar, porque ciertamente es que no es una dicotomía. Ser hombre de Dios es ser hombre hermano de los otros, porque Dios se encarnó, se hizo hombre. Entonces no hay nada más grande, decía, creo que fue José Luis Martín Descalzo, no hay nada más grande que ser hombre cuando Dios ha decidido hacerse hombre. Sí. Y nos dejó, entre otras cosas, esto, ser hombre de Dios y ser hombre hermano de los hermanos. Pues con esta fotografía, que de algún modo es la foto oficial del obispo de Zamora, obispo electo, y queremos que, bueno, pues sea un homenaje en esta semana ya, porque estamos ya, el 12 de diciembre, si Dios quiere, y a pesar de todos los pesares, con más o con menos gente, con más o con menos restricciones, el 12 la ordenación episcopal de don Fernando. Y cuando podamos, pues visitaremos en aquella diócesis. Allí tenéis vuestra casa y tenéis un obispo que visitar y que darle un abrazo, porque los abrazos los llevo apuntados, decir, me debéis tantos abrazos, porque es un tiempo que apetece darse un abrazo y sentir el calor de los demás. Bueno. Perfecto, pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Luis, y buenas Emilio. noches. Buenas y a noches. ustedes, señoras y señores, pues ya lo saben, cada miércoles, si lo desean, tendremos un nuevo testimonio de Vidas con Luz, y seguiremos pues hasta Dios quiera, y hasta que ustedes pues nos sigan reclamando, que quieran ver nuevos testimonios, nuevas experiencias de cómo Dios entra en la vida de una persona y la ilumina, pero no para ella, sino a través de ella para cada uno de nosotros. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo miércoles, así lo desean.